Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Bueno, hoy me gustaría hablaros de esa auténtica pandemia silenciosa de la que no se habla apenas, que no ocupa tantos titulares, ni noticias, ni debates en televisión, etcétera. La pandemia de la salud mental. Y os daré algunos datos terribles, muy preocupantes, que seguro os sorprenderán y que ponen muy de manifiesto que estamos delante de un enorme problema silenciado del que da miedo hablar, del que da vergüenza incluso hablar, y que si no hacemos algo al respecto, si no aprendemos a protegernos, nos va a afectar a todos casi con total seguridad, de una u otra forma, pero nos va a afectar. Ya os comenté con anterioridad que en los próximos vídeos y en una especie de nueva etapa del canal vamos a centrarnos mucho en ejercicios y rutinas, en hábitos saludables, en instrumentos de crecimiento personal, de empoderamiento real, de capacidad, en definitiva, para aprender a gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos y realmente transformar nuestra mente en positivo. No es tan difícil, creedme, lo iremos viendo, como digo. Pero hoy creo que sería bueno poner todo esto en contexto, todo esto de lo que hablaremos, y entender que las implicaciones de esta pandemia mental son tremendas a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico también, a nivel sanitario, evidentemente, y que se está extendiendo ya a día de hoy, como digo, de manera silenciosa, pero de manera continuada, como una mancha de aceite tóxico, que sin hacer ruido lo abarca todo y lo daña todo. Como os comenté en el vídeo anterior, solo en España se suicidan al día 11 personas, pero es que lo intentan 300. Cada día, ¿eh? Es tremendo este dato. Ahora daré datos de otros países, pero es alarmante que en un país como España, de solo 47 millones de habitantes y con unas condiciones de vida, bueno, yo creo que muy favorables, en el sentido de que tenemos buen clima, somos personas latinas, sociables, con fuertes vínculos familiares y sociales, con en principio, bueno, unas condiciones de vida favorables, ya me entendéis, 300 personas se intenten suicidar cada día. A mí al menos es un dato que no solo me sorprende, sino que sobre todo me preocupa y mucho. De hecho, España es uno de los países del mundo, como sabéis, con una esperanza de vida más larga, de unos 82-83 años. Pero como vemos demasiadas personas, llega un momento en que, bueno, deciden acabar con su vida. Y luego explicaremos algunas cosas al respecto muy llamativas del por qué esto sucede. Pero es que si vamos a países hermanos como Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, México, etcétera, encontramos datos parecidos. Ojo, y no siendo nosotros, los países latinos, los países que ocupamos los primeros puestos de este triste ranking mundial de suicidios. En general, los países del este de Europa, de la antigua URSS, países con mucho frío y relaciones sociales menos fuertes que las nuestras, son junto con los países asiáticos los que presentan una mayor tasa de suicidios. Una pregunta os lanzo. ¿Pensáis que el dinero influye para que haya más o menos suicidios? Bueno, pues relativamente, porque encontramos también países muy ricos y muy desarrollados como Japón o Estados Unidos o Corea del Sur con muy altos índices de suicidio también a nivel mundial, en este ranking. Pero sí que es cierto que dentro de los países desarrollados la pobreza es un factor muy claro de suicidio, aunque paradójicamente, y esto es algo destacable, en los países más pobres no se dan más suicidios que en los países ricos. Curioso, ¿verdad? Y es que, bueno, las causas del suicidio en grandes números son muchas, pero lo cierto es que afecta cada vez a más y más personas en todo el mundo. Y desde luego, la pandemia de la COVID no ha hecho más que potenciar y ahondar en estos problemas mentales, por razones obvias, que todos hemos conocido y vivido y no hace falta recordar. Digamos que la era COVID lo que ha hecho ha sido amplificar y agravar un problema que ya estaba latente, de base, en muchas personas, pues lo ha potenciado hasta límites extremos e insoportables. El dato frío es que las depresiones han aumentado un 25% en estos 2 años de COVID. Y también el número de suicidios no deja de crecer y crecer y crecer. Y por cierto, creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y darles visibilidad, porque incluso parece que aún a día de hoy al suicidio le rodean una serie de tabús y estigmas sociales, también a los problemas de salud mental, que hace, bueno, que nos cueste hablar de todo esto, que sea incómodo hablar de todo esto.
Claro, una persona que tiene un dolor de espalda o que le han operado una rodilla o tiene problemas de corazón o de riñón o lo que sea, no se esconde, lo puede decir abiertamente. Recibe el apoyo, yo creo, incluso socialmente, y nadie le juzga sobre todo. Pero ocurre lo mismo con una persona que tenga un problema de salud mental. Yo diría que no, que esas personas sufren doblemente, porque sufren su problema y además muchas veces lo sufren en silencio por ese estigma social. Pero los datos son los que son. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Tremendo, ¿eh? En el ratito que estás viendo este vídeo, muchas personas se habrán suicidado. Habrán dicho, no puedo más. Es que es muy duro. Y además, y esto es algo casi aún más preocupante, a nivel mundial es la primera o segunda causa, depende de qué datos consultes, de muerte, el suicidio para los jóvenes de entre 15 a 29 años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? Algo desde luego estamos haciendo muy mal, para que además sean los jóvenes los que más se suicidan, cuando en principio, bueno, pues claro, suelen estar bien de salud física por su edad, claro, y además es que tienen toda la vida por delante. Pero sin embargo deciden quitarse de en medio. No ven esperanza en el futuro, no ven luz al final del túnel, no ven salidas y prefieren dejar de sufrir y acabar con todo, irse. Desde luego, esto debería generar un gran debate nacional en cada país, ¿no creéis? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedades para que muchos jóvenes ni siquiera tengan la más mínima esperanza ya en el futuro, en su futuro? Es muy duro este dato. Creo que es un indicador muy claro de que debemos cambiar muchas cosas en nuestras sociedades, empezando por la educación emocional, por la gestión de emociones, pues sencillamente para poder sobrellevar cosas como la frustración, el dolor, la incertidumbre y los golpes de la vida que nos iremos encontrando. Salud mental es fortaleza, es resiliencia, ahora que este término está tan de moda. Y claro, empezando ya por los niños, educando a los niños, no solo en casa, bueno, donde a veces que sencillamente no se sabe educar en este sentido, sino sobre todo en el colegio, con profesionales de salud mental, dándoles instrumentos, y esta es la clave, que puedan gestionar, para que puedan gestionar las cosas que viven. Y sé que en este punto al menos en este punto, pensáis como yo, porque esta pregunta la hice el otro día en Instagram y el 99% respondisteis que efectivamente ya desde niños y ya en el colegio se deberían de impartir esta clase de conocimientos. Es que sin salud mental, sin gestión de emociones, todo lo demás no funcionará bien. Todo lo que somos y hacemos pasa por el filtro de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y es que no podemos tomar una decisión sin que ésta sea condicionada por las emociones. Por mucho que queramos pensar que sí que podemos, no podemos. No somos tan racionales como pensamos. Somos sobre todo seres emocionales. Y esas emociones, además, como sabemos, casi siempre, por no decir siempre, actúan desde el inconsciente y en modo incógnito. Y esto me lleva a un gran debate que existe desde hace años al respecto del tema que tratamos hoy, del suicidio, de la salud mental. Hay quienes dicen, y esta es la visión generalizada, que es mejor no hablar sobre ello porque se potenciaría el suicidio por este efecto de imitación. Y otros, entre los que yo me incluyo, en mi humilde opinión, claro, pensamos que hay que darle luz al asunto y poner la lupa y buscar razones y soluciones al problema. Igual que a nivel individual debemos ser capaces de identificar, señalar, iluminar las zonas oscuras de nuestro comportamiento y tomar conciencia de ello, este divino concepto de la toma de conciencia, a nivel global, a nivel social, yo creo que debemos hacer lo mismo. El primer paso para sanar algo es señalarlo, identificarlo, mirarlo. Si miramos para otro lado, ese problema se hace más y más grande. Sin acción sanadora, nada sana por sí mismo, sino todo lo contrario. Busquemos, por tanto, causas y entendamos qué ocurre y sobre todo busquemos soluciones, por favor. Pero claro, este debate es tan profundo y supone cambiar tantas cosas a todos los niveles que yo creo que no se sabe por dónde empezar. Por dónde empezar a tirar de la madeja. Porque vivimos en sociedades cada vez más frías, más competitivas, más sádicas, más estresantes, más agresivas, más superficiales y frívolas. Sociedades donde los valores humanos
parece que están en retroceso y que hacen que las relaciones humanas se estén deteriorando y sobre todo que la relación con uno mismo sea prácticamente inexistente. ¿Cuánto tiempo dedicamos a mirar hacia afuera, a arreglarnos para los demás, para estar guapos, atractivos, presentables, y proyectar una determinada imagen a los demás? ¿Y cuánto dedicamos a mirar hacia adentro, a explorar mi ser emocional, en ese diálogo interno tan necesario para saber realmente cómo me siento? ¿Y por qué me siento como me siento? ¿Mm? Para saber qué estoy haciendo con mi vida y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo con mi vida, etcétera. Y claro, al final es que somos como jarrones, ¿eh? Muy bonitos, muy cuidados por fuera, muy presentables, pero vacíos de contenido por dentro, por la ausencia de esa mirada interna, de esa reflexión, de ese autocuidado y autoevaluación continua. Y claro, cuanto menos miramos hacia adentro, más peso gana lo de fuera. Las opiniones de los demás, los juicios de los demás, las presiones de los demás, las exigencias en definitiva del mundo en el que vivimos, que nos mueven como si fuéramos una hojita, sin voluntad ni control alguno sobre lo que ocurre en nuestras vidas. Mi voz interior, tu voz interior, debe ser tu guía, tu GPS, tu punto de apoyo y centro de equilibrio. Llega un momento que ya no se escucha y en su lugar solo está el ruido externo. Debes ser más no sé qué, debes tener más no sé qué, debes tener este físico, vestirte de esta manera, comportarte de esta manera, para que te acepten, ¿eh? Tienes que ser de esta manera para ser una persona exitosa. No hables de estas cosas porque pensarán que eres un bicho raro. No te posiciones en este tema, no opines porque te juzgarán, te pondrán la cruz, te mirarán mal. En fin, hay tanto ruido fuera y tanta presión y tanta contradicción, tanta toxicidad en definitiva que se nos come. Porque como digo, además, no hemos fortalecido nuestro ser interior, no nos podemos defender. No hemos desarrollado instrumentos para gestionar todo eso que nos llega desde fuera. ¿Mm? Y aquí hay muchos factores, claro, pero yo señalo uno en concreto que afecta mucho a todo el mundo, pero que afecta muchísimo, muchísimo a los más jóvenes. Las redes sociales. La presión por vivir una vida perfecta, por ser una persona perfecta, siempre feliz, siempre disfrutando a cada momento, siempre radiante. Esto es imposible, es irreal, evidentemente. Pero si la opinión de los demás ya afecta a cualquiera, imaginemos lo que afecta a una niña o a un niño de 14 añitos, o a un joven de 17, cargados de inseguridades propias de la edad, de necesidades como la de encajar con el grupo, de miedos, de complejos físicos muchas veces, etcétera, etcétera. No olvidemos que los jóvenes, los más jóvenes sobre todo, son influenciados a su vez por otros jóvenes, los llamados influencers, precisamente, que generalmente venden una vida de éxito y de felicidad permanente. Pero eso es un escaparate, es una fachada, porque paradójicamente un gran número de estos supuestamente triunfadores influencers también presentan graves problemas de ansiedad e incluso de depresión, por problemas para lidiar con la fama, con el supuesto éxito y con problemas para estar a la altura en su vida personal de la imagen que ellos mismos proyectan en sus redes sociales, esa imagen idílica. Es que es de locos. ¿Qué está pasando? La cultura del envoltorio, de la mentira y de la apariencia se ha hecho realidad y pesa más que la auténtica realidad. Hace poco Jaime Lorente, Denver, en la serie de La Casa de Papel, y Amaya, la ganadora de OT, hablan de sus problemas en este sentido, hablaron en el programa de televisión Salvados. Y es que no es solo todo lo que reluce, y todos podemos sufrir de salud mental problemas en algún momento. Seguro que habéis escuchado estos días sobre el suicidio de la ex Miss estadounidense Chrisley Christ, creo que se pronuncia así, tan solo 30 años, o aquí en España de la actriz Verónica Forqué. Son solo dos casos recientes porque la lista es larga y, como digo, incluso muchas veces se esconde la causa de la muerte por la familia. Hace poco se publicó un estudio al respecto en Reino Unido, muy alarmante pero muy ilustrativo, que además yo creo que es extrapolable a los países occidentales porque ya vivimos en un mundo global, en el que se concluía que las redes sociales generaban en los jóvenes aumentos radicales de ansiedad. De hecho, el 80% de los jóvenes reconocían que el uso de las redes les provocaba esta enorme ansiedad que no sabían gestionar, que no podían gestionar, que les superaba y que en algunos casos acababa en depresión. Y además se apreció que cuantas más horas de uso de pantallas, móviles, tablets, etcétera,
más ansiedad y más autopercepción negativa tenían de ellos mismos. Pero es que los creadores de estas redes sociales buscan atención, saben cómo conseguirla y juegan precisamente con las vulnerabilidades de nuestro cerebro y de nuestra personalidad, y sobre todo los cerebros en formación de los más jóvenes. Os recomiendo en este sentido un documental de Netflix titulado El dilema de las redes sociales, que tendría que proyectarse en colegios, institutos, universidades, en todas partes, y que os impactará, os lo aseguro, y os será muy útil, sobre todo si tenéis hijos o sobrinos, ¿eh? Porque ahí se aborda y se ve cómo la relación entre la salud mental de los jóvenes y las redes sociales es un tema que tendría que preocuparnos mucho más. Requeriría no solo un vídeo, sino una tesis doctoral. Y lo mismo se aplica al tema de la pandemia de la salud mental. Y para acabar, quiero poner de manifiesto, dando este dato, que considero también que es tremendo, ya que todos sabemos que hoy en día en Estados Unidos, desde ahí nos marcan la pauta del modo de vida del resto de los países libres del mundo, digamos, ¿no? Los países occidentales. Vemos sus películas, sus series, comemos su comida, vestimos como ellos nos marcan, entendemos la economía en base a su modelo. En fin, el modo de vida estadounidense nos ha influenciado a todos los demás países occidentales de manera directísima. Por tanto, es interesante estudiar lo que allí ocurre. Cuando Estados Unidos se resfría, el resto del mundo estornuda, ¿verdad? Bueno, pues, ¿sabéis cuál es la profesión que en Estados Unidos presenta más suicidios? Quizás alguien diría los policías, los bomberos, los agricultores, quizás, por la vida dura, pero no, son en realidad los médicos. Presentan el doble de posibilidades de suicidarse que un ciudadano normal. ¿No es sorprendente que los profesionales de la medicina, de la salud oficial de Estado, sean los que más se suicidan? Es decir, los que deben cuidar de nosotros y cuidar de nuestra salud son los que a efectos de estos datos menos salud mental presentan como colectivo. A mí me llama mucho la atención este dato, ¿eh? Y eso nos llevaría, bueno, pues a diferentes reflexiones y a preguntarnos qué está ocurriendo para que esto suceda. Porque en la mayoría de los países occidentales, los médicos, los profesionales, insisto, de la salud, presentan altísimas tasas de suicidio. Aquí algo no cuadra. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues en el próximo vídeo hablaremos, bueno, con desarrollo de todo esto, porque hay mucho que explicar, hay mucho dogma que tirar al suelo, hay muchas cosas que decir sobre qué es la salud, no solo la física, sino también la mental y la holística, me atrevería a decir. ¿Cuáles son las presiones y los intereses que muchas veces interfieren y condicionan la real defensa de esta salud para los ciudadanos, para la población? Cosas que vemos a diario y que poco a poco que rasquemos, las vemos. Y todo esto hace que me pregunte, ¿interesa que estemos sanos? ¿O interesa que estemos enfermos de manera crónica, con el consiguiente gasto económico y beneficio económico para algunos que esto supone? Desarrollaremos este tema como se merece. Como digo, todos podemos sufrir en algún momento problemas de salud mental. Y aunque no sea en primera persona, aunque no lo suframos en nuestras propias carnes, el hecho de convivir con una persona con estos problemas o de que un ser querido lo sufra ya nos va a afectar, ya nos va a erosionar, ya nos va a dañar también. Y por supuesto, cuantas más personas haya a nuestro alrededor con ansiedad, con mal humor, con ira, con tristeza, con depresión, con problemas mentales de diversa índole, más nos va a afectar en esta vida cotidiana que todos compartimos, porque esto se contagia, ¿eh? Todo esto nos intoxica mental y emocionalmente, de eso no hay duda. Por eso es necesario poner el foco de manera decidida para crear estructuras de salud mental accesibles para cualquiera que lo necesite. Y que se hable de todo esto con normalidad, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los colegios, en los hogares, por supuesto. Debemos trabajar todos estos aspectos para ser más felices. Primero por nosotros mismos, luego por nuestros seres queridos y por último también por quienes nos rodean en nuestro día a día. Así que por favor, sé una gota feliz y comparte este vídeo para ayudar a otras también a serlo. Hasta pronto.